Bien, como les dije, el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota. Gobernador, lo primero que le quiero pedir es una evaluación de la situación, según su punto de vista, de la evaluación política y económica del país. La situación económica nos aflige a todos, porque indudablemente la inflación no para, la recesión crece, los telegramas de suspensión preanuncian la posibilidad de despidos y todo esto va creando un clima de intranquilidad social muy fuerte. Nosotros hemos tenido en Córdoba un incremento en la demanda social que no existía anteriormente en ese porcentaje de un 40%. Es decir, personas que antes no acudían al Estado para pedir ayuda, hoy van. ¿Por qué? Porque han perdido un 30% de su salario, porque han sido despedidos. Nosotros tenemos un nivel de despido en todo lo que es el conurbano de Córdoba y la ciudad capital alto, ya casi cercano a las 3.000 personas. Y después suspensiones de tipo rotativo. Todo esto, indudablemente, crea un mal clima social. Usted tiene un importante sector de la industria automotriz en Córdoba. ¿Cómo se está sintiendo esta crisis de suspensiones y despidos en la industria automotriz de Córdoba? Está pegando fuerte. La industria de camiones, la industria más grande de camiones que tiene el país, debe tener como 2.000 unidades sin vender en la playa de la fábrica. Está pasando una situación comprometida Fiat por la imposibilidad de importar componentes para la fabricación de los vehículos que se hacen en Córdoba. Afortunadamente Volkswagen, a través del presidente para América Latina, consiguió que la casa matriz le encargue a Córdoba 90.000 cajas de velocidad para automóviles que Volkswagen va a producir en China, y esto llevó un tanto de alivio, pero estamos teniendo problemas en toda la industria metalmecánica y metalúrgica y la industria de máquinas y herramientas. Hoy el campo, con la baja del precio de la soja, con la diferencia enorme que hay en el tipo de cambio entre el llamado blue y el tipo de cambio oficial, todo el mundo está reteniendo ventas, lógicamente tratando de no perder plata, y está postergando adquisiciones. El que tiene que cambiar una cosechadora va a ver el año que viene, el que tiene que cambiar una sembradora está haciendo cálculos. Y eso que nosotros en Córdoba tenemos un estilo de diálogo muy fluido. Yo me reúno todos los meses con el grupo de los 6, todos los sectores empresarios, con la Mesa Provincial de Enlace Agropecuario, todas las entidades ruralistas y con la CGT. Y hemos ido buscando aspirinas para el cáncer, que es la inflación. Y hemos tenido líneas de crédito para cada una de esas áreas, para fomentar el consumo, pero de nada vale la línea de crédito cuando la gente sabe que después no va a poder pagar esos créditos o va a ver seriamente comprometidas sus finanzas. Esto hace que indudablemente la recesión se agrave. La caída en la recaudación también está a la vista. Ya el aumento de la recaudación no viene acompañando el proceso de inflación en todos los niveles, municipal, provincial y nacional. Es más, pero no alcanza a superar la inflación. No, para nada, está por debajo de la inflación. Por debajo de la inflación. Bueno, no me habló de la política. Y la política, en un país sin diálogo, hay política. La presidenta es la abanderada del antidiálogo. Ojalá el Papa le haya insistido con la necesidad de dialogar. Él la propone para todo el mundo y por supuesto para la Argentina también. Pero la presidenta no entiende qué es dialogar. Uno puede gobernar mandando, pero también tiene que estar preparado para que le desobedezcan. Yo prefiero siempre tratar de gobernar logrando consensos. Primero, porque uno se equivoca menos escuchando las opiniones de todos. Segundo, porque cuando se llega a un consenso, todo el mundo empuja para que eso sea realidad. Aquí esto no existe, un gobierno que no ha hecho ni una reunión de gabinete, no sé cuántos años llevan, que nunca se reunió con los gobernadores institucionalmente, ni siquiera con sus propias bancadas del Congreso. ¿Qué vamos a hablar de diálogo? No hay ningún diálogo. Entonces la democracia está menguada. Es una democracia donde se vota, donde hay libertades públicas a pesar de ciertas presiones respecto de la libertad de prensa y respecto de la actitud, por ejemplo, de empresarios a los cuales les mandan la DGI a las 10 de la noche a la casa si han tenido alguna opinión respecto de la situación económica. Pero más allá de estos que son pataleos de alguien que se va, podemos decir que el diálogo político, al no existir, es lo que nos empuja a que el próximo gobierno sea un gobierno de unión nacional. Yo vengo sosteniendo eso. Es decir, a mí me gustaría tratar de lograr la unión de los argentinos y reconciliarnos y terminar con las peleas feroces entre los políticos. ¿Cómo se hace eso en lo concreto? Se hace en lo concreto. Primero, el próximo presidente tiene que tomar de las plataformas de los principales candidatos los puntos centrales y acordar con esos partidos la realización de esos puntos en los
primeros 4 años de gestión. Puntos que tienen que ser los centrales de la campaña electoral y lo que distingue a cada uno de los candidatos. Como ha ocurrido en México, se constituye un organismo de contralor integrado por los partidos políticos de oposición, integrado por los credos religiosos, el sector empresario, el sector laboral, y se van haciendo controles del cumplimiento de los objetivos. Cuando no hay acuerdo en un tema, supongamos, alguien dice, no, yo quiero solamente educación laica. No, otro dice, no, yo quiero que también la educación de gestión privada reciba el mismo apoyo del Estado. No hay consenso. En la primera elección de medio tiempo se pone otra urna y se plebiscitan aquellos desacuerdos para que el pacto general no fracase. Hace falta volver al diálogo y hay un buen camino. Ningún presidente va a tener en el próximo mandato mayoría parlamentaria. Esto nos va a obligar a dialogar. Va a ser un gobierno casi de coalición, ¿no? Un gobierno donde el presidente va a tener que tener un articulador político en el Congreso que consiga voto a voto para cada ley. Y esto es bueno. Esto va a permitir que el diálogo construya, que volvamos a intentar convivir respetando nuestras diferencias. Hay que pensar distintos pero juntos. Y hay que abandonar esta práctica que ha hecho el chavismo kirchnerista en la Argentina, de tratar de enemigo al que piensa distinto. Dígame, gobernador, ¿qué pasó en esa reunión en La Plata donde estaba Scioli, usted, el gobernador Infran y creo que Gioja? No, José Luis no pudo venir, sí estaba Fellner. La verdad fue una reunión muy cordial, yo tengo un gran respeto por mis colegas gobernadores, todos tienen la misma legitimidad que tengo yo. Descarto eso, digo, los temas, porque se difundió mucho la versión de que ahí ustedes, los gobernadores, plantearon que había 2 riesgos para el peronismo, la situación económica y Macri. No, yo llevé un informe económico que se los presenté a mis colegas. Nosotros tenemos un equipo económico que en Córdoba lo conduce Nadine Argañarás. Tenemos un equipo de economistas de todo el interior del país que tienen los fundamentos econométricos como para hacer un buen diagnóstico y también soluciones para salir de esta crisis que tanto nos agobia. Lo puse arriba de la mesa generosamente. Dije, esto es lo que nosotros pensamos. Creemos que hay una situación económica grave, más grave de lo que podemos pensar, porque están todos los elementos dados. Un Estado que se quedó sin dólares, o que tiene muy pocos, una inflación que no baja, una recesión que crece, provincias desfinanciadas, muchas de ellas están teniendo que salir al mercado financiero para poder pagar los sueldos. Todo eso hace un cóctel que seguramente no va a llegar a lo que fue el 2001, pero que puede tener características muy preocupantes, ahí están. A partir de allí hablamos de política. Yo fui muy claro porque tengo afecto por mis colegas gobernadores. Yo no tengo nada que ver con el Frente para la Victoria. Nunca tuve. Nunca tuve. Yo soy un hombre del peronismo que quiere continuar al mejor Perón, al Perón que volvió al país para unir la Argentina, aquel que vino sin ningún tipo de resentimiento ni de rencores, al que se abrazó con Balbín hace 40 años. Parece increíble que 40 años después la mayoría de nuestra clase dirigente ponga toda su fuerza en pelear unos con otros, cuando lo que hay que hacer es sacar al país del pozo. Hay que arremangarse, hay que coincidir en los temas centrales de cada partido y hay que tener un presidente conciliador en la próxima etapa que sea capaz de escuchar, que no tiene por qué saber de todo, pero sí tiene que saber escuchar, que es lo que la presidenta nunca supo. Usted hablaba recién de la visita de la presidenta al Papa. ¿Usted tiene una opinión de esa visita? Yo creo que el Santo Padre recibe a todos y me parece muy bien que lo haga, porque es el liderazgo moral más importante que tiene hoy el planeta. Esto lo ha dicho incluso el propio presidente Obama. Hace poco estuve en Estados Unidos haciendo una gestión con la DEA y con el FBI América para una policía nueva que la justicia está llevando adelante en Córdoba, y me encontré con un libro que hablaba de los liderazgos más importantes. Uno de los artículos muy elogioso respecto de la autenticidad del Papa, de este Papa que vive como él pregona que hay que vivir. En un mundo lleno de hipocresía, alguien que es auténtico despierta de por sí una esperanza muy grande. Ese artículo, como de 6 páginas, estaba firmado por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y lo elogiaba como lo hizo cuando lo visitó al Papa en Roma. Creo que hay un Papa que trabaja por los pobres, por una iglesia distinta, un Papa que quiere reconciliar a la humanidad, que pone todo su empeño. Entonces, ¿cómo no va a recibir a todos los argentinos que quieran verlo? Y no me cabe duda de que el Papa debe usar siempre el mismo esquema: diálogo, obediencia a la ley, reconciliación.
que son las cosas que algunos venimos pidiendo y que quisiéramos que se concreten dentro de lo que es el ideario social cristiano que profesamos, que es heredero de la civilización judeocristiana, de la convivencia, de respetar a quien piensa distinto y de resolver los problemas. Yo creo que hoy hay mucha bronca en la gente. Bronca, bronca, bronca. La hay. La hay. ¿Por qué? Porque en estos años de democracia, la democracia le ha cambiado la vida a los políticos, pero no le ha cambiado la vida a la gente. Y esto es lo grave. Y esto es lo que hay que cambiar. Yo quisiera que el próximo presidente sea un presidente ciudadano, que no tenga fueros, que sea republicano, que renuncie a gobernar por decretos de necesidad y urgencia, que renuncie a elegir de las ternas del Consejo de la Magistratura, que saque a la política totalmente de la justicia, que sea el Consejo de la Magistratura el que no mande terna, mande el número 1, y ese es el que va al Congreso para ser evaluado, como ocurre en nuestra provincia de Córdoba. Un presidente que haga del federalismo una realidad, que se anime a que haya una recaudación inversa, que las provincias recauden luego de una reforma impositiva importante y que las provincias le giren a la nación el saldo que le corresponde al gobierno federal. Es decir, un presidente que se anime a decir, che, nuestra región es del brazo con Brasil, con Uruguay, con Paraguay. Nuestro mercado es el eje Asia-Pacífico, tratemos de producir mucho, tengamos una excelente relación con todo lo que es la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Perú, Chile, que ya han conformado su espacio, y pensemos el mundo con alegría, no diciendo que Argentina es la nueva Arabia Saudita. Eso lo dijo hoy la presidenta. La verdad es que Argentina, Dios ha sido generoso con nosotros, y bueno, lo que no ha sido generoso es con nuestra clase dirigente, porque nosotros hemos destinado buena parte de las energías, en vez de resolver los problemas de la gente, a resolver los problemas de los políticos. Y por eso nos va como nos va. Ahora, gobernador, usted ha hablado de una declaración de hoy de la presidenta que hizo en Estados Unidos y está en las Naciones Unidas para plantear el tema de los fondos buitres. Una opinión sobre esa decisión de la presidenta de llevar a las Naciones Unidas el tema de los fondos buitres. Tarde. ¿Por qué? Porque este gobierno eligió la jurisdicción de los tribunales americanos. Varias veces el juez Griesa lo llamó a Lorenzino y le preguntó, ¿usted ratifica la jurisdicción? Sí, sí. Bueno, entonces dígale a la presidenta que no siga declarando que no nos van a pagar lo que yo ordene. Y siguieron con este vaivén, ida y vuelta, y no se puede hacer eso en el mundo actual. No se puede ir a una corte de justicia por un tema ambiental y si el fallo sale en contra, desconocerlo. No se puede aceptar una jurisdicción y después decir no me gusta. La justicia, cuando uno la acepta, es cuando gusta y cuando no gusta. Yo sé que los fondos buitre son repudiados por todo el sistema financiero internacional, porque son una deformación del mundo financiero, una deformación buitresca, valga el neologismo, y que perjudican a toda la humanidad. Pero también sé que este gobierno podría haber negociado mejor, se hizo lo que el gobierno hizo, y creo que ahora hay que tratar de que la Argentina no salga del horizonte del mundo actual. Para mí, la vuelta de la Argentina tiene que ser de la mano del Mercosur, de sus socios, y tiene que hacerlo cumpliendo dentro de sus posibilidades. Además, yo creo que las cláusulas que se invocan para no cumplir, porque serían un disparador respecto de los otros acreedores, no es cierto. Porque en este caso no sería un cumplimiento voluntario por parte de Argentina, sino obligado por una sentencia. Por lo tanto, creo que se podría negociar de otra manera, buscar. Si no sabe qué va a pasar, van a terminar haciendo lo que hicieron con el Club de París, que le pagaron hasta la cuenta al de la mesa de al lado. Sí, un 50% más. Claro, y después, para adentro, consignas muy nacionalistas, y después poniendo la chequera y dejando comprometido al país para los próximos gobiernos. Déjeme que le haga un par de preguntas sobre usted. ¿Sigue siendo candidato a la presidencia? Quiero ser un presidente que contribuya a unir la Argentina. Y quiero trabajar con todos, que haya diálogo con todos. Y creo que ese es el camino. Que la clase política le diga a los argentinos, che, vamos a ponernos de acuerdo en las soluciones. No en repartirnos el poder, no en repartirnos los privilegios del poder. Hagamos una república. Avancemos en un país federal, en un país que mire al mundo con optimismo. Recuperemos la alegría. Hoy estamos todos caracúlicos. El que tiene miedo de perder lo que tiene. El que no tiene,
está perdiendo la esperanza de llegar a tener algo. Y el que tiene poco se da cuenta todos los meses que cada vez le alcanza menos. ¿Cómo no vamos a estar enojados? ¿Cómo no vamos a jugar al fútbol con una sola hinchada? Hay bronca. Lo que da pena es que la presidenta piense en llevar la capital a Santiago, piense en cosas que poco tienen que ver con la cotidianeidad. Es más, yo estoy recorriendo la Argentina, tratando de aprender. Voy, escucho. Voy a Salta, escucho sobre las economías regionales, voy a Misiones, trato de aprender de política forestal, voy a Santa Fe, veo la política de infraestructura portuaria, hablamos de 200 millones de toneladas de grano, la fila de camiones va a llegar hasta Córdoba por la falta de inversión en nuestros puertos. Voy a las provincias hidrocarburíferas y trato de ver cuáles han sido las cosas más exitosas que se han hecho. Estoy aprendiendo, escuchando. Ahora, la campaña electoral hoy no existe. Más allá de que los precandidatos puedan dar sus opiniones. Casi son comentaristas de la realidad. La campaña electoral empezará en marzo, cuando veamos si el gobierno se despierta o la realidad, que como decía Perón es la única verdad, los despierta y toman algunas medidas que no sean equivocadas como las que vienen tomando. Hay aumento del precio de la carne, suspende la exportación de carne. Vuelta la burra al trigo, otra vez. ¿Qué van a seguir? Cerrando frigoríficos, haciendo despedidos, como lo han hecho durante todos estos años. Hay problema con el precio de los lácteos, suspenden las exportaciones de lácteos. ¿Qué quieren hacer? La verdad, no podrían equivocarse. Yo sigo sosteniendo, el problema no es la conspiración. El problema es la ineptitud de este gobierno. El gobierno chavista de Argentina tiene una sola ideología, la falta de capacidad para gobernar. Es una pena, ojalá no fuera así. Déjeme hacerle la última pregunta. Usted decía recién que es peronista y que es candidato a presidente. ¿En qué interna va a pelear? Porque el Partido Justicialista está en el Frente para la Victoria. Es lo de menos, nadie le pregunta a Macri en qué interna va a pelear. Bueno, él tiene un partido. Bueno, pero hay muchos partidos. ¿Puede hacer el suyo? No el de Macri. No, sí puede hacer el suyo, un partido propio. Pero por supuesto, yo creo que hoy las camisetas partidarias tienen un efecto muy limitado. Porque ¿qué es ser peronista? Esta gente dice ser peronista. Yo creo que son chavistas. Hubo otro gobierno anterior que privatizó todo lo que pudo. Después vino Kirchner y compró todo lo que el otro había privatizado. Y actualmente alquilan algunas cosas y el resto que sea como Dios quiera. Entonces, creo que la Argentina lo que está esperando es un plan de desarrollo económico, de justa distribución de la riqueza, un plan que haga hincapié en la educación, que es lo único que nos va a salvar y que nos va a poner en el camino del futuro. Y hay que hablar de medidas concretas. Y seguramente cuando se lance la campaña electoral, el debate enriquecedor permitirá que los argentinos digan, che, este dice que va a bajar impuestos. ¿Lo hizo? Yo puedo decir que sí. Y puedo decir que creo que para salir de la recesión y de la inflación hay que disminuir los impuestos a las personas físicas para ponerle más plata en el bolsillo. Hay que rebajar los impuestos a las personas jurídicas, a las empresas, para darle más rentabilidad y que produzcan mejor. Hay que rebajar los impuestos a las exportaciones. ¿Para qué? Para lograr más puestos de trabajo. Y hay que alentar la llegada de inversiones, porque esta locura del aislamiento, de pretender vivir con lo nuestro, de que solo la inversión pública es buena, no existe ni en Vietnam. Ojalá que la presidenta ahora que está en Naciones Unidas dialogue con otros líderes y se dé cuenta que la economía tiene sus reglas, que no se gobierna por decreto y que hay que acompasar lo que viene haciendo el mundo para que progrese la Argentina. Gracias, gobernador. Gracias a usted. Una pausa.